Vamos a hablar sobre la notación exponencial. Bueno, nosotros, por lo general, lo que hacemos es utilizar prefijos para reducir el valor que se quiere mostrar al momento de medir una magnitud. Esos prefijos sirven para reducir el número, pero no cambia el valor. ¿Okay? Reduces el número, pero no cambia el valor. A ver, con respecto a la... Bueno, sí, Danisa, estaba bien lo que dijiste ahí al final, ¿no? El área es escalar, desplazamiento vectorial, aceleración vectorial. Muy bien. Con respecto a este de acá, tenemos la notación exponencial que nos sirve para reducir los números cuando crecen, ¿no? O cuando se vuelven muy pequeños y empiezan a tener muchos decimales. ¿Ya? Entonces también hay formas de reducirla o sea, tener un valor más cómodo para nosotros utilizando los prefijos. Por ejemplo, los prefijos, al querer tratar cantidades cada vez más grandes, ¿ya? Cada vez más grandes, tenemos, por ejemplo, el prefijo, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner prefijo, el símbolo y el factor. Nosotros vamos a ir reduciendo o agrupándolo en cantidades que están relacionadas a potencias de 10. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de metros y ahora queremos mencionar a 10 metros, ¿no? Queremos reducir lo más que podamos, lo que son 10 metros, lo podemos reducir utilizando el prefijo deca, ¿no? El prefijo deca, que el símbolo que vamos a utilizar en la unidad es una D mayúscula y el factor pues será 10, ¿no? Vamos a ver ejemplillos, ¿no? Acá vamos a poner un cuadro de ejemplo. Vamos a poner un cuadro de ejemplo en lo que tiene que ver al menos con los dos más utilizados, que es longitud y masa. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos en lo que es longitud, la unidad de longitud era el metro. Si nosotros le agregamos el prefijo deca, ¿no? Sería un decámetro. Bueno, el decámetro, ¿no? Y un decámetro, pues sería igual a 10 metros. O un decagramo sería igual a 10 gramos. Aunque obviamente en masa, la unidad más utilizada, ¿no? La unidad según el sistema internacional es el kilogramo. Pero ahí ya se está aplicando un prefijo, ¿no? Ahí ya se está aplicando un prefijo que es el prefijo kilo. ¿Cuáles son los otros prefijos que se pueden estar utilizando? Pues tenemos el prefijo hecto, que su símbolo es una H mayúscula, y su factor es 10 al cuadrado, o sea, por 100. ¿No? De aquí nosotros podemos encontrar el hectómetro, que sería 100 metros, o el hectogramo, que son 100 gramos. Luego, podríamos tener el prefijo kilo, que este ya lo conocemos muy bien, ¿no? El prefijo kilo, que su símbolo es la K, tiene un factor de 10 al cubo. En otras palabras, factor 1000. De aquí podemos obtener el kilómetro, ¿no? El kilómetro, que son 1000 metros, o el kilogramo, que son miligramos.
¿Ok? El kilómetro y el kilogramo. Luego también podemos obtener el prefijo mega. Con un prefijo m en el símbolo. Pero a partir de aquí hacia adelante, ya no vamos a agregar un solo cerito, sino vamos a agrupar en miles, ¿no? Una vez hemos llegado al kilo, que es el 1000, vamos a empezar a agregar miles, ¿no? Por ejemplo, o sea, si al kilo queremos conseguir 1000 kilos, entonces vamos a tener, o sea, si queremos agrupar 1000 kilos de algo, pues vamos a conseguir el mega. El mega tiene un factor de 10 a la sexta. En otras palabras, ya no va a ser 1000, sino va a ser 1.000.000. ¿Ok? O sea, un megámetro sería 1.000.000 de metros. O puede ser un megagramo. A ver, esto lo vamos a poner un poquito más. Un megámetro sería 1.000.000 de metros. O un megagramo. Pero estos megagramos, que sería 1.000.000 de gramos, serían 1000 kilogramos. En este caso, un megagramo ya tiene su propio nombre, que es el ya popularmente llamado una tonelada, ¿no? Una tonelada. Una tonelada que equivale a 1000 kilogramos. ¿Ok? Una tonelada. Y así tenemos más prefijos, que ya no voy a hacer el ejemplo, porque me voy a llenar de ceros acá. Tenemos el giga, que ya son 1000 megas, ¿no? Y ahora, cuando yo lo hablo así, nosotros nos podemos dar cuenta que esos prefijos, nosotros los vemos bastante en nuestra vida cotidiana. ¿En qué vemos bastante estos prefijos de kilo, mega, giga? A ver, al toque, ¿qué me dice? Al toque, ¿en qué vemos bastante esos prefijos? A ver, díganmelo por ahí. Ustedes que son chibolillos. Pues bueno, acá, estos tres de aquí son bastante vistos y son muy reconocibles si le agregamos una unidad que es muy popular hoy en día, ¿no? Que es el byte, ¿no? Si hablamos de kilobyte, megabyte, gigabyte, ¿dónde observamos esas unidades siendo utilizadas constantemente? ¿Dónde lo vemos constantemente? A ver, Sara, Samame. Ya, Samame, te voy a dar, ya, te voy a dar el puntito. Aunque si yo utilizo la unidad byte, ya dijo Samame. Si yo utilizo la unidad byte, no es tanto para tema de datos, ¿ah? Porque los datos de internet utilizan lo que es el bit. Kilobit, megabit y gigabit. Bueno, ni a gigabit no ha llegado hasta ahora. Solamente kilobit y megabit. En lo que son en lo que es cantidad de datos de memoria, ¿no? Bueno, cuando tú dices datos, pues a mí me haces pensar en los datos del celular. Pero sí es para datos de memoria en la que se utiliza bastante lo que es el kilobyte, megabyte, gigabyte. También está el otro, ¿no? ¿Cuál es el que sigue según lo que nosotros conocemos de las memorias, ¿no? De los UCBs, por ejemplo. Tenemos USB en kilobytes, bueno, bien en kilobytes, ¿no? De 512 kilobytes. Luego están los de megas, que hay un montón de megas, ¿no? Bueno, no, de kilobytes. Me confunde. De kilobytes eran los disquetes, que eso creo que ustedes nunca lo han visto. Estaba lo de las memorias que tenían de 512 megabytes.
Y luego aparecían las memorias de 1 GB, de 2, de 10, hasta 60 creo que hay ahorita. Hasta de 128 todavía, ¿no? O hasta 256 GB creo que hay memorias micro SD. Luego están los discos duros, ¿no? Que ahora hay discos duros que llegan a los terabytes, ¿no? Terabytes que ya son 1000 GB. O sea, estamos en el factor de 10 a la 12, ¿no? Por 10 al cubo le aumenta 3 más. 10 a la 12. Y pues algún día, aunque creo que ya existe, pero no creo que sea muy fácil conseguir algo así, si es que existe, pero creo que las supercomputadoras llegan al borde de tener memorias que ya están en petabytes, ¿no? Que ya lo petan. Los petabytes que ya están en el rango de los 1000 teras, o sea, 1 millón de gigas, que ya está con un factor de 10 a la 15. Y ya no creo que algún día lleguemos, al menos vivos. No creo que llegamos a los exabytes, en la que aquí ya se trabaja un factor de 10 a la 18. O sea, de 1000 petabytes, de 1 millón de terabytes, de 1000 millones de gigabytes, de 1 billón de megabytes. O sea, esas equivalencias ya son completamente bravas. Pero así como tenemos prefijos con factores multiplicativos, ¿no? Con factores múltiplos, también vamos a tener prefijos que sirven para submúltiplos, ¿no? A ver, lo que voy a hacer, porque no quiero estar escribiendo todo otra vez, vamos a agarrar esto, y vamos a copiar aquí. Vamos a ver los prefijos que son utilizados para los submúltiplos. ¿Cuáles son los prefijos más conocidos que ustedes tienen? Pues, a ver, me mencionan todas las que puedan, todas las que puedan. Quien mencione más, todas las que se pueden encontrar. Creo que estaba con el plagio al costado. Está bien, Carlos, está bien, está bien. Te voy a poner los 2 puntos más. De 18. Voy a confiar en que no has plagiado. Es que Carlos me mandó 8. Que eran prácticamente todos los que hay. Entonces, vamos a ver cuáles son todos esos. Nosotros tenemos el prefijo deci, ¿no? El decímetro, que casi nadie usa, por ejemplo, en los que son metros. El decímetro casi nadie lo usa. Nosotros por lo general nos hemos acostumbrado a utilizar el centi, ¿no? Para el centímetro, o el mili, para el milímetro, ¿no? Pero luego ya empezaríamos a tener lo que es el micro, el nano, el pico, el femto que ya es poco utilizado, o el lato que ya es cada vez menos utilizado, ¿no? Por lo general, lo que sí se llega a ver hasta cierto grado, hasta ciertos estudios de grado superior, así de forma muy seguida, son estos de acá, el micro, nano y pico. ¿Ok? Ya el efecto de datos será ya para estudios un poco más de tema de partículas. En lo que son 10 y centimili también tiene sus símbolos, ¿no? Tiene sus simbolillos. Que al ser submúltiplos, para que no se confundan con los múltiplos, acá se utiliza bastante lo que son las minúsculas. El deci con D minúscula, C minúscula, el mili con M minúscula. El micro, para que no se confunda con la M, pues utiliza la M griega, ¿no? Que es el mu. El mu. Luego tenemos a lo que es el nano, el pico, el femto,
y el dato. Ahora, profesor, o sea que... Bueno. Ahorita vamos a explicar ahorita los factores, antes de decir ese dato adicional. El deci, pues es cuando a cierta unidad le hemos dividido entre 10, ¿no? Entonces tenemos un factor 10 a la menos 1. O sea, entre 10. El centi es cuando le dividimos en 100 partes. O sea, en 10 a la menos 2. El mili en 1000 partes. 10 a la menos 3. Y al igual que antes, a partir de aquí comienza los prefijos cada 1000 divisiones, ¿no? O sea, cuando a 1 milímetro lo dividimos en 1000 partes, ¿no? Y ahí ya nos rayamos, ¿no? Porque nosotros vemos que el milímetro es bien chiquito. Si a ese milímetro lo dividimos en 1000 partes, obtenemos al micrómetro, ¿no? Que es 10 a la menos 6. O sea, es una millonésima parte de esa unidad. Pero si a esa millonésima parte de esa unidad, ¿no? Que por ejemplo en el caso de los milímetros, si el milímetro lo divido entre 1000 y eso ya me da un micrómetro, si a ese pedacito lo divide en 1000 partes más, o sea, le divide en otras 1000 partes, cada parte me va a dar un nano, ¿no? Ya sería un nanómetro, ¿no? Que sería que a 1 metro lo divida en 1000 millones de partes. Pero si a esa miseria lo vuelvo a dividir en 1000 partes más, pues obtendremos el pico. O sea, sería una billonésima parte de esa unidad, ¿no? Como que al metro, ¿no? Agarramos 1 metro y lo dividimos en 1 millón de millones de partes, ¿no? Pero si todavía nos rayamos más y lo queremos dividir en 1000 partes más, si es que es posible, obtenemos el femto. Y si a eso le dividimos en 1000 partes más, tenemos el ato. Es decir, profesor, pero si agarramos el tema de longitud, ya esa cosa ya no es nada ya, ¿no? O sea, 10 a la menos 18 es una trillonésima parte. Por ejemplo, si hablamos de un atómetro, sería una trillonésima parte de 1 metro. O sea, ya... ¿Y qué queda ahí? Pero la verdad es que cuando hablamos de longitud, hay una medida que es más baja todavía, ¿no? Hay una medida que es más baja, que ya es para niveles atómicos, en la que o sea, ya tiene un nombre propio, ¿no? Ya tiene un nombre propio. O sea, ya no se utiliza prefijo, sino que tiene nombre propio. Y a ver, yo quiero que me diga, una parte de la tarea va a ser que me averigüen cuál es ese factor. O sea, ¿qué parte de 1 metro equivale a esa medida que se llama el Armstrong? ¿Ya? Tenemos la que es el Armstrong. Que eso ustedes me lo van a averiguar. Entonces acá nosotros la que normalmente utilizamos es el centímetro, que es, por ejemplo, una centésima parte de metro, ¿no? O el milímetro, que es una milésima parte de metro. El micrómetro, pues también, también se va a utilizar, ¿no? Hay ciertos estudios que lo utilizan bastante. Y si hablamos del micrómetro, pues estamos hablando de una millonésima parte de 1 metro, por ejemplo, ¿no? O el nanómetro, ¿no? Cuando hablamos de los nanobots, ya que estamos hablando de una 1000 millonésima parte de 1 metro, ¿no? Ya el picómetro y todo eso. Pues de aquí normalmente ya saltamos a ese que les menciono, ¿no? Que es mucho más chiquito que el atómetro. Nadie, 1000 millonésima parte, no. No. 10.000 millonésima parte sería simplemente la décima parte de un nanómetro. Ah, lo que tú dices, Surcia, queda chico todavía.
El Armstrong tiene este simbolito, ¿no? Con la bolita. Es Armstrong. Así, ¿no? Si no me equivoco. Si es que no me equivoco. Si es que no me equivoco. Se escribe así, ¿no? Entonces, ya cuando me digan el factor, cuando me digan el factor, porque la del Armstrong se utiliza normalmente, eso creo que lo ven en química creo que lo ven cuando hablan de los modelos atómicos, ¿no? En el modelo atómico de Bohr, habla más o menos de la distancia la distancia teórica de un electrón al núcleo del átomo, y eso por lo general ya se está midiendo en Armstrong. Sí. A ver, Nahuel, creo que, a ver, 6, creo que estás por ahí, pero creo que todavía te queda un poco chico. ¿Ya? Pero normalmente el Armstrong se utiliza para realizar medidas a niveles atómicos, ¿no? O sea, para saber, o sea, según el modelo atómico de Bohr, tenía una formulita para calcular la distancia entre un átomo, entre un electrón y su núcleo, ¿no? Y el núcleo de ese átomo, dependiendo del nivel en el que se encontraba y todo eso. Aplicaba la fórmula y la medida, ¿no? Esa distancia se calculaba en Armstrong. En lo que es masa, la única que normalmente se utiliza de estos prefijos es el miligramo, ¿no? Que es pues la milésima parte de un gramo o la millonésima parte de un kilogramo, ¿no? El nanogramo y microgramo también se utilizan, pero ya no lo vamos a poner. Ya se entiende, se entiende cuál es el chiste de los prefijos. Entonces, claro, pues si tú buscas Armstrong nomás, si tú buscas Armstrong nada más, te va a salir Neil Armstrong, ¿no? El astronauta. Lo que sí deberías buscar sería convertir un Armstrong a metros. Ahí ya te empieza a salir lo de la unidad de medida. Ok, entonces con esto ya estaríamos acabando lo que es el tema de magnitudes físicas, ¿no? Pero vamos a dejar una tareilla, ¿no? Sí, pues él busca en Google todo. Está bien que busquen en Google, pero sería bueno que busquen en Google antes de la clase. Ya. Antes de la clase para que ya pues me sepan responder cosas interesantes. Vamos a dejar la tarerijilla. ¿Ya? La tarerijilla consistirá en convertir las siguientes cantidades. Vamos a convertir las siguientes cantidades. Por ejemplo, vamos a convertir 0,026 kilogramos a decagramos. O 0,25 milímetros a kilómetros. O podemos agarrar y convertir 2.235 gramos a nanogramos. O convertir 23,56 toneladas a miligramos. O finalmente convertir 23,41 decámetros a megámetros.
¿Ok? Los 5 nomás. Para eso, voy a poner un ejemplito. Hay formas directas, ¿ya? Hay formas bien directas. Pero, vamos a dar acá una especie de ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo tengo 0,36 milímetros y quiero pasarla a kilómetros, pues podemos hacer uso, ¿no? Podemos hacer uso de de los factores, ¿no? Podemos hacerlo de una forma directa, que tal vez a veces nos podamos confundir, o podemos pasarlo a una unidad más cómoda, ¿no? Tal vez lo podemos pasar a metros y luego de metros pasarlo a kilómetros, pero hay que recordar que mientras que la unidad que estemos utilizando sea más grande, el número se va a volver cada vez más pequeño. ¿Ok? Así que aquí es donde la física se fusiona nuevamente con la matemática. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tal vez encontrar el factor directo, tal vez se nos complique, pero nosotros sabemos que de que un metro, para convertirse en milímetros, tiene que dividirse en 1000 partes. Ok, te mareé. Ya. O sea, nosotros sabemos que el milímetro es la milésima parte de un metro. Eso quiere decir que si yo quiero pasar mi longitud, que está en milímetros, a metros, pues como esta es la milésima parte, yo lo que voy a hacer es dividir entre 1000. Y como yo sé que un kilómetro es 1000 veces un metro, quiere decir que este metro es la milésima parte del kilómetro. Así que nuevamente lo tengo que dividir entre 1000. Por lo tanto, tendría que dividir este numerito entre 1.000.000. ¿Cómo lo puedo convertir así directo? Yo digo 0,36. Si lo voy a dividir entre 1.000.000, como todos son potencias de 10, es relativamente sencillo, ya que eso lo único que vamos a hacer es mover la coma. 1.000.000, ¿no? O sea, entre 1000 y entre 1000 es dividir entre 6 ceros, ¿no? Dividir entre 6 ceros quiere decir que la coma se va a ir a la izquierda 6 veces. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Tengo mi sexta. Esta es la coma que me importa. Por lo tanto, mi numerito, mi longitud se volvería 0,0000036 kilómetros. Si estuviésemos multiplicando, por ejemplo, si yo digo 0,25 kilómetros, vamos a poner en blanco, 0,25 kilómetros, quiero pasarlo a decímetros, pues yo digo, ¿no? Si yo quiero pasar esto a metros, y de metros a decímetros, yo sé que un kilómetro son 1000 veces un metro, por lo tanto, multiplico por 1000. Y yo sé que un metro es 10 veces un decímetro, porque el decímetro es la décima parte del metro. Por lo tanto, un metro son 10 veces el decímetro. Entonces, multiplico por 10. Eso significaría que tendría que multiplicar por 10.000. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues si yo tengo mi 0,25 kilómetros, lo que voy a hacer, como es una multiplicación, voy a mover mi coma, pero hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? Pues 4, ¿no? Acá hay 3 ceros, un 0, 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. ¿No? La coma se movería hacia acá. Por lo tanto, quedaría 2500, ya que la coma queda aquí, 2500 decímetros. ¿Ya? Tenemos que mover la coma nada más. Pero para eso tenemos que ver si multiplicamos y dividimos. Lo más complicado que puede pasar quizás es que si yo trabajo de kilómetros y quiero pasar a decámetros,
Pues ya sé que kilómetros son 1000 metros, por lo tanto, multiplico por 1000. Pero el decámetro son 10 metros. Así que un metro es la décima parte del decámetro. O sea, tengo que dividir entre 10. Entonces, si multiplico por 1000 y divido entre 10, 1000 entre 10 es 100, ¿no? Entonces es como multiplicar por 100. ¿No? Acá ha sido como multiplicar por 10.000. Y acá ha sido como dividir entre 1.000.000. ¿Ok? Entonces, multiplicar por 1000, dividir entre 10, sería como multiplicar por 100. Entonces yo agarro mi 1,25 y multiplico por 100. ¿Qué pasa con la coma? Hacia la derecha, ¿no? La coma quedaría en esta parte. Por lo tanto, esto se convertiría simplemente en 125, porque la coma estaría acá y no hay nada más a la derecha. Entonces sería 125 decámetros, ¿no? O sea, 1,25 kilómetros equivale a 125 decámetros. En el examen va a venir un par de preguntitas de esto, ¿ya? Como va a ser más teórico que otra cosa el examen, en la siguiente clase comenzando, vamos a hacer un repasito. Ya vamos a hacer un repasito y luego ya daremos el tiempo para el examen. ¿Ok? Bueno, el examen ya estará programado, solo que yo voy a hacer un repaso hasta comenzar el examen. Entonces, el examen no solamente consiste en esto, sino en toda la parte teórica también. Así que, por favor, así como el oral que hemos estado tomando hoy, estudien, porque así puede venir.